Él fue intendente de Morón, fue presidente de Acumar. Le quiero hacer una consulta después de Acumar porque bueno, sí. el fin de se hizo el primer viaje al Riachuelo. Sí. Le quiero preguntar eso, pero también fue presidente, es presidente, perdón, del Partido Nacional Nuevo Encuentro, presidente del Comirrec, y lo tenemos ahí en comunicación para conversar con nosotros. Sabatella, ¿qué tal? Buenos días, aquí Jimena y Ezequiel, lo escuchamos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto. Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Por favor. ¿Alguna reflexión hoy en el Día de San Cayetano le genera este contexto actual de crisis? Bueno, compartiendo con ustedes la importancia de la movilización y compartiendo también la preocupación que lleva esta movilización. Estamos viviendo una situación de mucho dolor, de mucha angustia, de mucho sufrimiento en todos los barrios de la Argentina, en el conurbano se ve, de este modelo de ajuste que se puso en marcha, que quieren presentar como una novedad. De novedoso no tiene nada, es lo mismo que ha hecho la derecha en distintas oportunidades. Quizá la novedad es las características del personaje y el nivel de cinismo, por lo tanto de crueldad que está en marcha, de insensibilidad que expresan. Y eso se vive y se sufre en el territorio nacional, en el conjunto de nuestra patria. Y en todos los sectores, porque todos los días están un poquito peor, estamos un poquito peor, todos, absolutamente todos. La inmensa, excepto un grupito muy chiquito que se beneficia, los sectores medios, los pequeños empresarios, por supuesto los trabajadores, las trabajadoras, los sectores más vulnerables. Hay una situación de mucha angustia, de mucho dolor, que inició este gobierno desde el primer día, con la devaluación, después con el DNU, con la pérdida del poder adquisitivo del salario, después con la ley bases que intenta institucionalizar la desigualdad en la Argentina y terminar con el sistema de derechos construido a lo largo de nuestra historia. Bueno, está claro el momento que vivimos, fruto, insisto, de este modelo de ajuste, de saqueo, que claramente a los únicos que beneficia son a los grupos concentrados de la economía, nacionales y transnacionales, o sea, las élites de nuestros países. De todos modos mantiene una imagen positiva muy alta Javier Milei, ¿no? El 45%, depende de la consultora. ¿Y eso es, cree usted, por un problema de la dirigencia o de los políticos tradicionales, de hacer la forma de hacer política tradicional? ¿O es un problema comunicacional o es un problema que va por otro lado, algo que tiene que ver con el propio Milei? No, me parece que Milei es fruto también del fracaso de las experiencias políticas últimas, de los últimos gobiernos también es fruto del fracaso del macrismo, obviamente, que ahí no había ninguna duda, por lo menos para nosotros, de ese fracaso, porque es un modelo que por supuesto no va a responder a los intereses de las mayorías, pero también es fruto de la frustración de nuestro propio gobierno, del gobierno que encabezó Alberto. Y digo nuestro propio gobierno, pues nosotros somos parte de esa coalición. Más allá de que tenemos diferencias, más allá de que las diferencias las hemos planteado cuando estábamos gobernando, más allá de que tomamos la palabra para decir lo que pensábamos, Cristina lo expresó en infinidad de veces. De hecho, nuestra propia fuerza votó en contra con nuestra diputada, junto con otros compañeros, con Máximo y muchos otros y otras, en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, porque nos parecía que eso iba a pasar y nos iba a llevar a un lugar como el que claramente después nos llevó. O sea, más allá de la mirada crítica que nosotros podíamos tener dentro de la coalición, ha sido también nuestro gobierno en ese sentido, es fruto del fracaso de estas últimas experiencias también y de temas más estructurales de la Argentina, pero por eso me parece que además de enfrentar el ajuste, además de enfrentar este modelo de hambre, en la vocación de construir una alternativa, tiene que incorporarse, por supuesto, una mirada crítica y autocrítica de la propia experiencia nuestra reciente, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental. Y también poner en valor que nosotros no somos eso, porque nuestro proyecto no es eso. Entonces, poner en valor la experiencia positiva, ¿sí?, del gobierno popular, poner en valor los últimos 12 años y medio con Néstor y Cristina, que fue la experiencia de gobierno que claramente sí marcó que se puede gobernar
el Estado a favor de los intereses de las mayorías populares. Entonces me parece que hay que construir una alternativa que incluya una autocrítica sobre nuestro pasado reciente vinculado al gobierno de Alberto y una alternativa también que se encuentre en lo mejor que nos pasó en los últimos años, que es el gobierno que fundó Néstor con Cristina, que es ese proceso político, social y cultural que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que nos quieren llevar a una memoria corta de que nuestras propuestas han fracasado, y eso no es cierto. Claro. Nuestras propuestas han dado el mejor gobierno de los últimos años, que fue Néstor y Cristina. Es cierto que la última experiencia no cumplió con eso, es cierto que no cumplió las expectativas, y es cierto que no hizo lo que tenía que hacer un gobierno popular. Pero nosotros nos podemos sí encontrar en esa memoria un poco más larga de los mejores años de estos últimos 60, 70. Interesante mensaje está dejando, ¿no? Sí, el tema es que hay muchos jóvenes que no han vivido ese momento, claro. Entonces no tienen la posibilidad de acordarse y encuentran nuevas figuras que sí lo representan. Sí, coincido con eso. Lo que quiero decir es, por supuesto que la propuesta nuestra, como dice Cristina, tiene que poder volver a representar y por lo tanto tiene que incorporar novedades, por lo tanto tiene que incorporar nuevos desafíos, nuevas agendas, claro. Por lo tanto tiene que dar cuenta de las nuevas realidades nacionales, internacionales, tiene que tener la frescura del momento, tiene que poder iluminar el futuro, no solamente poner en valor nuestra historia, pero yo creo que es absolutamente necesaria las dos cosas. La historia no se escribe sobre una hoja en blanco, entonces vos necesitas también tener un lugar desde donde demostrar claramente que existen otros caminos. Y la vigencia del liderazgo de Cristina y la vigencia de esa memoria social positiva de los 12 años y medio de Néstor y Cristina, justamente es lo que quiere atacar la derecha para que nosotros no tengamos desde dónde pararnos, para que no tengamos memoria social positiva, para que quieren que la Argentina tenga un balance negativo de lo que fue en los mejores procesos para nuestro pueblo, para que no haya referencia de por dónde ir. Entonces, me parece que es importante claramente una propuesta de cara al futuro, que no se explique solamente para atrás, obviamente, que ilumine ese futuro, que tenga novedades, que incorpore nuevos desafíos, que incorpore nuevas agendas, que pueda interpelar, obviamente, a nuevos actores, a pibes y pibas, que tenemos que recuperar la esperanza, volver a creer, volver a confiar, pero también está eso en el diálogo con nuestra historia y en nutrirnos de lo mejor de nuestra historia. Para iluminar el futuro, no para quedarse atrás, pero para iluminar el futuro. Por eso la vigencia del rol de Cristina, porque Cristina hace las dos cosas. Cristina es el liderazgo más potente, vigente, que representa justamente esa historia donde demuestra que se puede, pone en valor la idea de que es mentira, que nos tenemos que resignar porque lo hizo, y además también es quien dice tenemos que incorporar nuevas agendas, tenemos que volver a representar, tenemos que hacer una crítica sobre lo que se hizo mal, tenemos que volver a pensar en eso. O sea, me parece que no hay que hacer un corte en eso, sino que es reconocernos en una historia para iluminar también el futuro desde ahí. Una de las cosas, le cambio de tema porque queríamos preguntarle por el anuncio que hizo ayer el gobierno nacional acerca de la navegabilidad de el río de la Plata. Sí, y claro, y sale caro, 14.000 pesos, ¿no? Por persona, pero el hecho de que se pueda ir, o sea, no es para toda la familia, pero es lo que organizó el gobierno, pero el hecho de que se pueda volver a navegar por el riachuelo es algo que yo jamás me imaginé en la infancia. Pero, bueno, ocultan de alguna manera el proceso del gobierno anterior que usted lo tuvo como protagonista. Queríamos ver si nos podía comentar un poquito cómo fue ese proceso. Sí, la verdad que es una muy buena noticia la navegabilidad, porque es el resultado de un avance del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. O sea, quiere decir que el río está mejor y se puede navegar. Pero eso es una noticia del año pasado, es una noticia de noviembre del 2023, era terminando nuestra gestión. Y además es el resultado no solamente de la gestión que me tocó encabezar de los últimos 4 años de Acumar, sino que es el resultado de una historia también de trabajo. Es el resultado que tiene a Néstor Kirchner como principal protagonista cuando creó el Acumar como autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, para poder justamente
tener un plan integral de saneamiento ambiental, un abordaje integral multidisciplinario para el saneamiento. La tiene el protagonista Cristina, que puso en marcha la obra más importante de saneamiento, que es el sistema Riachuelo, que está vinculado a las redes cloacales, porque el principal factor contaminante son los efluentes cloacales. Es una mega obra que puso en marcha Cristina en su gobierno. Claro. Son 18 años de mucho trabajo. Porque eso es lo más difícil, ¿no? Claro, pero yo lo que quería decir son 18 años de mucho trabajo. Tuvo un momento en el macrismo que se frenó, y después nosotros pudimos avanzar. Pero digo, más allá de la picardía política de presentar el tema de la navegabilidad, sin reconocer la historia de quien... propio. Claro, pero más allá, o sea, claro, como se hizo resuelto ahora, cuando en realidad primero la navegabilidad, se llegó a la navegabilidad, la resolución que autoriza la navegación es de noviembre del año pasado, por lo tanto es el fruto de un esfuerzo que no tiene que ver con este gobierno. Pero eso, supongamos que eso es parte de la picardía política que estamos acostumbrados, y qué sé yo. A mí lo que más me importa decir, más allá de poner en valor nuestra gestión o la historia, que es importante decirlo, pero más allá de eso, lo que me parece más importante es decir que nada de esto se hubiese logrado si el gobierno hubiese actuado como dice Milei que hay que actuar. Quiero decir, se está celebrando hoy la navegabilidad y es celebrable, claro, pero justamente porque el Estado hizo lo contrario a lo que Milei dice que hay que hacer. Claro. Si el Estado hubiese funcionado como dice Milei, no había navegabilidad. Claro. Porque si no estaba el Estado, nadie iba a sacar los 92 barcos que estaban hundidos y que sacamos. 92 barcos hundidos había. Claro, sí, a lo largo de todos esos años. Tremendo. Si no estaba el Estado, no iba a haber esa obra del sistema Riachuelo, que es fundamental para el abordaje del tema del cloacal, o la infinidad de obras cloacales que se hicieron en la cuenca, justamente para que esos efluentes cloacales no lleguen al río. No. Si no hay Estado, no había control industrial. Si no hay Estado, no hay plan de reconversión industrial para que los procesos de producción de las industrias tengan parámetros ambientales no contaminantes. Claro. Si no hay Estado, no hay relocalización de las viviendas como hubo. Si no hay Estado, no hay recuperación del camino de Sirga como hubo, no hay recuperación del espacio público para que la comunidad se apropie de este espacio y vivamos de cara al río, no de espalda al río, y donde había un basural, no vayamos más a tirar basura, sino vayamos a tomar mate a la orilla del río porque está recuperado como patrimonio social, cultural, ese río. Quiero decir, lo más importante, sinceramente, que se abrió el debate con esto de la navegabilidad era, no, a ver, que si en realidad fue hecho por nosotros y la picardía de ellos de presentarlo sin siquiera nombrar quién lo había hecho. Es el rol del Estado, Sabatella, porque de hecho... Lo más importante es esta discusión que abre. Nada de lo que hoy se celebra que se hizo se hubiese logrado con el concepto que Milei tiene sobre el rol del Estado. De hecho, porque esto no lo dice ni el mercado ni ninguna empresa. El concepto de Milei se aplicó durante más de un siglo, de que el Estado se corra y no esté, y las consecuencias las veíamos todos los días. Con el río estamos. Con el Riachuelo en concreto, ¿no? La empresa por eso me parece Galperín, de hecho, era una de las que tiraba... Claro. Pero aparte, él dice que no es importante la cuestión ambiental, dice que la cuestión del cambio climático es una mentira. Entonces, lo que digo es importante entender que esto que estamos celebrando hoy, que es una muy buena noticia, porque es un paso importante en el saneamiento, tiene que ver con un Estado que interviene y es un Estado garante de derechos, y en este caso derechos ambientales. Y eso es fundamental. Ese para mí es el debate que es importante dar con estas cosas. Pero como pasa con un montón de temas en todo el país, o sea, sí. Yo recorro la Argentina y esto pasa en todos lados, y en Morón, vivo en Morón, sí. ¿Viste? Nosotros acá estamos, yo obviamente soy parte del equipo de trabajo cotidiano acá, porque bueno, es nuestra fuerza, es nuestro espacio, y con Lucas, el intendente, estamos permanentemente trabajando juntos en todo esto. La semana pasada fui a recorrer las obras paralizadas de Milei. Hay un centro universitario en Morón Sur abandonado, que lo paralizó Milei. Una escuela primaria y una escuela secundaria paralizada en Castelar Sur. Un puente que cruza el ferrocarril Sarmiento a la altura de Aedo, que sobre la puerta del hospital de Aedo, paralizado, está hecho al 75% y está abandonado. Las obras del Procrear al 85% construidas, abandonadas. O sea, es una crueldad lo que están haciendo en términos de...
porque el abandono de la obra pública además tiene un impacto económico concreto en la actividad económica, claro, pero también tiene un impacto brutal en la calidad de vida de la gente. Esas cosas que acabo de nombrar, si no las hace el Estado, no las hace nadie. No, por eso, bueno, con Axel en la provincia, con Lucas en el municipio, como con todos los intendentes e intendentas, bueno, se hace un gran esfuerzo para ver qué de todo eso desde la provincia se puede continuar, pero es muy difícil por el abandono del Estado nacional. Además, es importante la vocación de Axel y vocación de los intendentes de hacer absolutamente lo contrario de lo que hace Milei, que en realidad es la voluntad de los bonaerenses y las bonaerenses que eligieron otro camino, ¿no? Además, en concreto, Morón, conozco por mis cuñados que vivieron muchos años allá, cambió muchísimo gracias a la obra pública, ¿no? Fue uno de los pocos municipios que le puso mucha energía a hacer obra pública y mejorar la calidad de vida de la población con cloacas y demás, ¿no? Por eso es interesante hablar con el intendente. Más adelante vamos a contactarlo para ver si puede venir o conversar con él. Y vos nombrás las cloacas. Cuando yo asumí como intendente, veníamos de la estafa de Rousselot con Macri, el que fue presidente, que era la pata empresarial de esas obras cloacas, una estafa que tuvimos que revertir, cambiar, y con Néstor se inició un proceso distinto. Y es un trabajo que después continuó Lucas en la municipalidad y ha hecho un gran esfuerzo Malena también en el último tramo en AISA. Hoy hay 100% de cloacas en Morón. Por eso. Pero bueno, todavía hay mucho por hacer. Exactamente. Sabatella, la verdad, un placer hablar con usted. La verdad, lo de la navegabilidad del riachuelo, le insisto. Yo en mi adolescencia recuerdo, María Julia, el escándalo que había habido por el no saneamiento del riachuelo. Parecía que era algo que nunca iba a terminar. Y ahora pasás, uno cruza provincia, capital de provincia, ya no está ese hedor, viste, que te invadía. Es muy importante el trabajo que se ha hecho, hay mucho más por hacer. La verdad que nos enorgullece haber sido en un tramo de ese trabajo protagonistas. Claramente ahí se ve la mirada estratégica de Néstor también, de haber fundado un organismo como este, la vocación de Cristina justamente de poner al Estado a actuar en estos temas. Bueno, y a mí me tocó conducir ese organismo en el último tramo y bueno, sí, la verdad que hago un balance positivo, creo que hemos dado grandes pasos. Lo que necesitamos es que se continúe, que no se pare, porque en esta preocupación sobre lo que hace Milei, yo digo, si se frena esto, vamos a tener un deterioro muy grande. Porque, por ejemplo, dejamos el Parque Industrial Curtidor casi terminado, la planta depuradora, para relocalizar las curtiembres, que son las empresas que más contaminan, claro, y necesitamos que esto se termine. Falta muy poquito, pero necesitamos que se termine. Si se abandona, va a ser un problema. No solamente que no se va a seguir avanzando en el saneamiento, sino que va a deteriorar lo ya hecho. Claro. Se va a retroceder. Exactamente. Sabatella, un placer, Gracias por este... Muchas gracias. Un placer, un gusto, hasta luego. Un gusto. Martín Sabatella, entonces acabamos de hablar con él.